compañeros antorchistas, amigas y amigos de todo el país que nos hacen el favor de escucharnos. En los últimos días, pero especialmente en lo que va de la presente semana, todos nos hemos concentrado, con exclusión de cualquier otro asunto importante doméstico, en el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Todos los medios informativos, con muy raras excepciones, se han volcado a informarnos minuto a minuto la forma en que se desenvuelve y avanza el proceso, como si de ello dependiera nuestra felicidad o nuestra desgracia futura. Cualquiera diría que a los mexicanos nos interesa más la elección del presidente de Estados Unidos que la del presidente de México. En relación con los medios, creo que esto se debe al férreo control que los centros de poder mundial ejercen sobre los medios más importantes del mundo. En relación con la población mexicana, creo que de una parte la explicación reside en nuestro colonialismo cultural, que nos hace ver en los norteamericanos a los fuertes, a los poderosos, a los vencedores y admirarlos quizás más allá de lo conveniente. Y también estas elecciones en particular le interesan a los mexicanos porque, si no me equivoco, la inmensa mayoría quiere que gane Biden, porque detesta, porque le ha provocado agravios serios la conducta grosera, prepotente, insultante del actual presidente en el trato a los mexicanos en general y al propio gobierno mexicano. Acercándonos de manera más concreta al asunto, creo que muchos se inclinan por la victoria de Biden porque piensan que cambiará su trato hacia el gobierno del presidente López Obrador, que dejará de protegerlo y apapacharlo para exigirle un mejor combate a los cárteles del narcotráfico y un mayor respeto a las leyes relativas a la inversión extranjera, en especial la que se enfoca al área energética, petróleo y electricidad. Con ello, piensan que ayudará de modo sustancial a la oposición interna que busca derrocar y sacar al presidente actual, al presidente López Obrador, del poder a la mayor brevedad posible. Pienso que quienes se inclinan por Biden con esta esperanza probablemente no anden muy equivocados. Pero muchos otros quizá esperen cambios más sustanciales en la relación bilateral entre nuestros dos países. Una política diferente en cuestiones tales como, primera, la política migratoria agresiva contra los mexicanos y contra todos los pobres del continente latinoamericano que tocan a las puertas de su país en busca de asilo y de una vida mejor. Segunda, el intervencionismo descarado y la amenaza brutal para obligar al gobierno de México a cerrar su frontera sur a todos los centroamericanos que intentan cruzar nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos. Tercera, la detención y el encierro en jaulas de aquellos que logran cruzar sin permiso su frontera. Cuarta, la brutal separación de padres e hijos y sin importar la edad de estos últimos, y la construcción de cientos de kilómetros de un muro de hierro para detener a los migrantes. Quinta, cese de las groseras acusaciones y los insultos en contra de los mexicanos como política de Estado para obligarnos a firmar un nuevo tratado, el TEMEC, claramente más abusivo y unilateral en su beneficio, si se le compara con el acuerdo original firmado en tiempos del presidente Salinas. Sexta, la grosera injerencia de las agencias de espionaje norteamericanas en las instituciones mexicanas encargadas de investigar, perseguir y castigar a los cárteles de las drogas y otros similares, violando abiertamente la soberanía nacional. Séptima,
el trato discriminatorio a las exportaciones mexicanas, poniéndoles trabas artificiales, inventándoles defectos o daños al medio ambiente y a los ecosistemas para restringir su entrada a pesar de los tratados comerciales y proteger de ese modo a los productores norteamericanos. Octava, finalmente, y solo a manera de ejemplo, el intervencionismo directo en materia laboral para garantizar que se cumplan a satisfacción de ellos los acuerdos del TEMEC y los privilegios excesivos que nos obligan a otorgar a las empresas de capital norteamericano asentadas o que se piensan instalar en territorio nacional. Y como complemento, las presiones sobre algunas de esas empresas para obligarlas a reubicarse en territorio norteamericano y así devolverles los empleos que según ellos les estamos robando los mexicanos. Desde mi punto de vista, quienes apoyan a Biden con la esperanza de que modifique para bien todo o una parte de lo aquí enumerado brevemente, están mirando las cosas con demasiado optimismo. Porque es obvio que cualquiera que sea el partido o el hombre en el gobierno de los Estados Unidos, la política de corte imperialista de ese país no variará en lo esencial. Y menos si al hacerlo se ponen en riesgo los gigantescos intereses de los grandes monopolios bancarios, industriales y comerciales que dominan en aquel país. La propia historia norteamericana demuestra sin lugar a dudas que republicanos y demócratas se diferencian entre sí por cuestiones de mero detalle, asuntos de poca monta y de escasa trascendencia aún para la vida de su pueblo y de la de los pueblos del mundo. En fin, que son tan distintos entre sí como lo serían un diablo negro y un diablo azul. Cuestión de colores simplemente. En lo que respecta a México, es punto menos que imposible esperar cambios sustanciales en nuestras relaciones con la victoria de Biden. Somos demasiado pequeños y débiles frente a ellos para aspirar a una relación de igualdad entre nuestros países. La economía norteamericana es 20 veces mayor que la nuestra. El 80% de lo que exportamos va a Estados Unidos. Son el socio comercial número 1 de nuestro país, como lo demuestra, por ejemplo, el volumen total de nuestro comercio bilateral en 2019, que ascendió a la estratosférica cantidad de 576.700 millones de dólares. En julio de este año, nuestra dependencia energética llegó a su máximo histórico. Les estamos comprando 181.152 millones de pies cúbicos de gas cada día. Buena parte de nuestro consumo de cereales y oleaginosas viene de allá y nuestro aparato productivo depende 100% de la tecnología norteamericana para su modernización, mayor productividad y competitividad en el mercado mundial. No puede haber trato igual entre desiguales. Por eso, nuestra relación seguirá siendo de dominante a dominado. Amén de que a Biden no le interesa ni tiene ninguna razón de fondo para cambiar las diversas políticas negativas para nuestros intereses que han sido instrumentadas por Trump y sus antecesores. Ni ha dicho jamás que se proponga modificar el TEMEC o rebajar en algún grado la protección de los monopolios que ha venido siguiendo el gobierno norteamericano, incluido el de Donald Trump. De aquí que yo sostenga que quienes depositan en el demócrata esperanzas de cambios radicales a nuestro favor, se están dejando engañar por el optimismo. Si queremos vivir y disfrutar en una patria libre, soberana,
fuerte e independiente, hay un solo camino para lograrlo. Tenemos que elaborar y poner en práctica un proyecto de país que expresamente se proponga lograr un crecimiento económico sostenido, acompañado de un reparto equitativo de la riqueza, el fortalecimiento del mercado interno antes que el mundial, con una política de empleo para todos, salarios dignos y suficientes y servicios de primera calidad para los trabajadores mexicanos. Diversificación de nuestro mercado exterior para no depender tanto de uno solo como ocurre hoy, y una elevación sustancial de la inversión en educación, investigación y producción de nuevas tecnologías para lograr nuestra independencia nacional en este terreno. Es decir, tenemos que llegar a ser un país rico, productivo, equilibrado en el bienestar de todos, bien educado, bien alimentado, sano, fuerte y orgulloso de sí mismo, si aspiramos a tratar en pie de igualdad con Estados Unidos y con el mundo entero. La igualdad es un hecho real que se construye con esfuerzo, trabajo e inteligencia bien cultivada. No es un concepto puro que pueda imponerse entre desiguales con la simple transformación de la conciencia del más poderoso. Desgraciadamente, nada de lo que he dicho es posible de alcanzarse si seguimos avanzando a ciegas por la ruta equivocada por la que nos conduce el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos que cambiar todo esto y hacerlo ya antes de que nuestro rezago frente al mundo desarrollado se torne irreversible. Muchas gracias.